En el día de hoy, 22 de junio, el Departamento de Derecho de la Empresa y Socioeconómico de la Facultad de Derecho, a propuesta del profesor titular de la Cátedra B de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Carlos Grillo, inicia la conferencia que se denomina ¿Cómo se aplica el convenio colectivo de trabajo? Análisis de la estructura de un convenio colectivo de trabajo. Agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente agradecemos la presencia de la doctora Zárate, vicedecana de la Facultad de Derecho, y de Juanita Vidal, que nos halaga con su presencia. Se va a desarrollar la conferencia de la manera siguiente. El doctor Carlos Grillo va a exponer. Luego que el profesor Grillo termine su exposición, la doctora Liliana Moiragui, que es directora adjunta del departamento, va a tomar las preguntas que ustedes formulen en el chat y les va a leer al doctor Grillo y el doctor Grillo va a contestar. Esa va a ser la dinámica. Bueno, como ustedes saben, el doctor Carlos Grillo es profesor titular de la Cátedra B de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Es profesor de la carrera de especialización en Derecho Laboral, profesor estable. También es profesor estable en la carrera de especialización de Seguridad Social, ambas de nuestra Facultad de Derecho y del Trabajo, perdón, ambas de nuestra facultad. El doctor Carlos Grillo es un destacado y prestigioso laboralista, abogado laboralista se presentan de cuándo se puede aplicar un convenio colectivo u otro convenio colectivo. Doctor Grillo, además es actor, lo digo para cuando lo tenga presente cuando vaya en Resistencia, para ver si lo pueden ver personalmente. Con 194 participantes hasta el momento, damos inicio a la conferencia. Adelante, doctor Grillo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas. La verdad que es un placer enorme, en primer lugar, que estén amigos tan queridos como Liliana, Hilda, Juani, que se tomen el tiempo para escuchar a otro amigo, a otro colega, en una actividad que está especialmente destinada a los alumnos. Digamos que yo quisiera justificar el porqué de esta clase. Y bueno, la idea de esta clase nació con César, conversando con César como titular del Departamento de Derecho de la Empresa, por una situación que bueno, advertimos hace cierto tiempo, que el convenio colectivo de trabajo, con lo trascendente, con lo importante que es en el mundo del derecho del trabajo, la realidad es que en la carrera de grado llegamos con la lengua afuera siempre a las últimas unidades, a las unidades del derecho colectivo y de la seguridad social, y tenemos por allí una especial dedicación al derecho individual del trabajo, porque es el que nos toca más de cerca, es el que nos toca de cerca, sobre todo en las provincias, en las que por razones históricas, por razones sociológicas, políticas, la negociación colectiva, a diferencia de esa canción de que Rosario siempre estuvo cerca, la negociación colectiva siempre estuvo lejos para nosotros, para los del interior del país. Pero que la negociación colectiva siempre haya estado lejos, no quiere decir que no tenga la absoluta relevancia que tiene para nuestra materia, pero no desde un punto de vista meramente simbólico o teórico, sino eminentemente práctico. El abogado recién recibido, el abogado que ejerce la profesión en el fuero laboral, tiene que conocer el funcionamiento de un convenio colectivo de trabajo. Tiene que conocer cómo se aplica un convenio colectivo de trabajo y tiene que conocer los conflictos que genera la selección de un convenio colectivo de trabajo. Lógicamente, esto se va aprendiendo a través del tiempo. La idea de esta clase de hoy es unificar en una clase para todas las comisiones y para el público en general estas nociones sobre la negociación colectiva y el convenio colectivo de trabajo, en el entendimiento de que es una herramienta sumamente útil al momento de salir de la facultad. Y cuando a uno le llegan los primeros casos laborales, saber cómo manejarse
para la aplicación de un convenio colectivo. La idea de la clase es hacer una presentación general sobre el convenio colectivo, sobre lo que, desde mi punto de vista, son los aspectos más salientes o los que el alumno tiene que manejar en este momento en que está terminando ya el cursado del primer cuatrimestre. Seguramente esto se va a complementar con los aportes que fue haciendo cada profesor en su comisión, por una parte. Y por la otra, compartir con ustedes una experiencia que pusimos en práctica ya en nuestras comisiones de la Cátedra B desde el año pasado, que era el de estudiar, lógicamente no íntegramente, porque necesitaríamos mucho tiempo, pero estudiar desde el punto de vista práctico un convenio colectivo de trabajo X, un convenio colectivo de trabajo en particular. Y yo seleccioné, ya lo hice en ocasiones anteriores en nuestras comisiones, un convenio colectivo que me parece riquísimo desde el punto de vista de su contenido, desde el punto de vista de los conflictos que se han generado en el ámbito de la actividad farmacéutica. Así que yo he tomado para el segundo tramo de la clase, luego de la presentación y caracterización general del convenio colectivo, el convenio colectivo 659/13, que es el que rige en una parte, en una zona territorial de nuestra República, en el ámbito de la actividad farmacéutica. Ya vamos a ver en concreto, y allí vamos a ir analizando, compartiendo pantalla con el convenio, un poco esta idea de que ustedes comprendan aquello que en el marco teórico nosotros vemos en la carrera de grado, cuando decimos el convenio colectivo siempre va a establecer mejores condiciones de trabajo que las que establece la norma estatal. Para eso nació el convenio colectivo de trabajo. Y sobre todo en nuestro país, en el que el diseño de las fuentes del contrato individual, ustedes ya lo saben, tiene que ver con ubicar fuentes de origen estatal que regulan el contrato de trabajo, fuentes convencionales, los convenios colectivos, y finalmente el acuerdo de voluntades, el contrato individual, que también es generador de normas, pero que estas tres fuentes se relacionan entre sí con pautas que están perfectamente establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, por una parte, y en la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, 14.250 por la otra. Entonces, lo primero que tendríamos que decir para entrar en tema es que el convenio colectivo es un fruto de la negociación colectiva. Uno más. La negociación colectiva es un proceso en el cual dos sectores perfectamente diferenciados de la realidad social, es decir, los sectores patronales y los sectores que representan a los trabajadores, los sindicatos, confrontan, negocian, defendiendo intereses sectoriales y finalmente acuerdan distintas cuestiones, y dentro de estas cuestiones que pueden llegar a acordar, aparece el convenio colectivo de trabajo como una fuente típica de nuestra materia. En ese convenio colectivo de trabajo, nosotros vamos a ver que se pactan condiciones generales de trabajo. Condiciones generales de trabajo que, retomando esta idea inicial de la limitación en el tiempo que nos da muchas veces la carrera de grado en su versión cuatrimestral, hace que ni siquiera podamos precisar con claridad de qué manera opera la negociación colectiva, de qué manera influye la negociación colectiva en las condiciones de contratación general en el ámbito de los contratos individuales de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno estudia la ley de contrato de trabajo, a la que le ponemos tanto énfasis en la carrera de grado, nos encontramos con un desarrollo
de condiciones mínimas, imperativas, que limitan la autonomía de la voluntad de las partes, como ustedes ya saben, como son las normas de orden público laboral, que establecen condiciones mínimas, pisos mínimos de regulación. Y sabemos, porque tiene que ver con el sistema de fuentes que desarrollamos en la materia, que el convenio colectivo de trabajo viene a incorporar nuevos contenidos que no están previstos en las normas estatales. Ahora, cuando analicemos el convenio 659, lo vamos a poder ver mejor. Y viene también a mejorar los contenidos mínimos que establece la norma de fuente estatal. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que formular es, en el ámbito de la negociación colectiva, ¿qué pueden pactar las partes en un convenio colectivo de trabajo? Y la respuesta, en general, es que pueden pactar condiciones más favorables que las establecidas en las leyes. Más favorables que las establecidas en las leyes. Y esta es una respuesta absoluta. Sería el segundo interrogante. Yo me permito afirmar que no, pero no porque a mí se me ocurra, sino porque en nuestro país, en la década del 90, época de la flexibilidad laboral, apareció un fenómeno que dejó una huella, no muy marcada, pero dejó una huella impensada en la década del 70, cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo. Estas normativas que nosotros estudiamos, ustedes saben que vienen de un proceso que tiene una consagración, un momento histórico determinante, que es en la década del 70 con la sanción de la ley de contrato de trabajo. Y en aquel momento histórico era impensado hablar de lo que sucedió en la década del 90 bajo el influjo de la flexibilidad laboral. Refiero a los fenómenos de disponibilidad colectiva. Cuando nosotros hablamos de disponibilidad colectiva, estamos hablando de que la negociación colectiva puede, como su nombre lo dice, disponer de ciertos contenidos que están en esas normas mínimas, imperativas del orden público laboral rígido. Esas que no pueden ser dispuestas por las partes del contrato de trabajo, sí pueden serlo por la negociación colectiva. Ahora bien, esta posibilidad de la disponibilidad colectiva es amplia, es generosa en nuestro país, de ninguna manera. Está limitada. Está limitada a ciertos aspectos que la propia ley, que la propia norma de fuente estatal permite que sean regulados en cualquier sentido, es decir, aún en sentido menos favorable para el trabajador. Ejemplos concretos de disponibilidad colectiva vigentes en nuestro país y, como les decía, son limitados. Podemos señalar dos. Uno, en el ámbito de las pymes, que ustedes saben, hay un régimen laboral especial para las pequeñas y medianas empresas, que está dado por la ley 24.467, por convenio colectivo de trabajo, se puede pactar el pago del sueldo anual complementario en 3 veces. Esto es una norma que está dispersa, allí perdidita, en un capítulo del régimen laboral de las pymes que no tuvo mucho desarrollo, pero tiene vigencia. De hecho, estoy viviendo una experiencia profesional muy interesante de participar en una paritaria, en una comisión paritaria para la celebración de un convenio colectivo, asesorando al sector patronal, y hemos podido incluir para las pymes comprendidas en ese ámbito de actividad esta cláusula
del pago del aguinaldo en 3 veces, que parecería un tema menor, pero no lo es cuando uno piensa en las necesidades de la pequeña empresa, que es la que más empleo da, cuando viene el cuello de botella del pago del aguinaldo el 30 de junio o el 18 de diciembre. Entonces, es una herramienta que permite, en algún punto, desahogar las complicaciones financieras que puede tener la empresa, la pequeña y mediana empresa, en determinados momentos del año. Les decía que rige en el caso de las pymes para el pago del aguinaldo y en otro aspecto que ya no está limitado a las pymes y que se vincula a la jornada de trabajo. El artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo permite que por convenio colectivo de trabajo se establezcan las llamadas jornadas promedio. Las jornadas promedio son una flexibilización de la jornada de trabajo rígida que nosotros conocemos de 8 horas diarias o 48 horas semanales, que nos marca como norma imperativa la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Jornada de Trabajo. Por estas jornadas promedio se pueden llegar a trabajar más horas semanales que las 48, en la medida en las que en un promedio de tiempo, trimestral, semestral, no se superen las 48 horas semanales. Es decir, es una herramienta de flexibilidad de una institución que es esencialmente rígida, porque nosotros sabemos que si nos excedemos en la duración de la jornada, la consecuencia es el pago de horas extras. Bajo este sistema de jornada promedio, el exceso en la jornada semanal, en la medida que no se supere el límite dentro de un promedio de tiempo, no va a dar lugar al recargo del 50 o del 100%. Es decir, nos preguntábamos qué contenido puede tener la negociación colectiva. Bueno, el contenido siempre entonces, como primer conclusión, va a ser el de mejorar las condiciones establecidas en la ley. El de regular condiciones de trabajo no previstas por la ley, como se da en el generoso ámbito de las licencias, por ejemplo, en el que, o en los adicionales de convenios colectivos, en los que aparecen formas de remunerar o causas de licencia que no están previstas en la ley. Si uno mira la Ley de Contrato de Trabajo, no va a encontrar más que una definición general de los adicionales bajo el nombre de prestaciones complementarias en el artículo 105, para decir que son remuneración. Pero la ley no nos va a hablar de un adicional por presentismo, de un adicional por antigüedad, de un adicional por falla de caja o de los innumerables adicionales que cada convenio colectivo recepta por ser características propias de su actividad. Y ahí tal vez está el centro de la importancia de este tema. El convenio colectivo regula condiciones de trabajo de una actividad específica, más allá de la tipología de convenios colectivos que ahora vamos a ver. Lo cierto es que por el sector trabajador interviene la entidad sindical que se presume conoce las condiciones de trabajo de la actividad, del oficio o de la empresa, y entonces está en mejores condiciones de ponerle contenido a las normas que van a regular los contratos individuales de trabajo en lo sucesivo. Entonces, cuando uno se pregunta los contenidos del convenio, tenemos que tener en cuenta la regla general de que el convenio colectivo va a mejorar, pero también tenemos que saber que está el fenómeno de la disponibilidad colectiva, y les quiero agregar por qué. Tenemos hoy un ejemplo clarito en el régimen jurídico del teletrabajo, donde
se ha encorsetado a la negociación colectiva. Podemos estar de acuerdo o no, no importa, podríamos dar otra charla sobre este tema, pero se ha limitado los contenidos de la negociación colectiva bajo el régimen que se estableció en el esquema del teletrabajo. Así como se limitó en ese ámbito, también tenemos que pensar que todavía estamos transitando esta pandemia y no ha llegado el momento, por lo menos no avisoramos que esté cercano el momento de lo que la doctrina ha llamado la pospandemia. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia desde el punto de vista que nos interesa hoy como estudiantes de Derecho del Trabajo, desde el punto de vista de las relaciones jurídicas? Porque estamos viviendo un momento único en la historia del país en el que se han reforzado los mecanismos de protección como nunca se vio en la Argentina. Al prohibirse los despidos, al prohibirse las suspensiones por causas económicas o de fuerza mayor, situaciones que estas normas dictadas al inicio del año pasado se presumían serían de corta duración. Hoy vamos superando el año y la fuente estatal que las dicta, decretos de necesidad y urgencia, comprende la necesidad de seguir manteniendo estos niveles de protección y por lo tanto periódicamente se prorroga la duplicación de despedir, se prorroga la prohibición de suspender y se prorroga lógicamente la duplicación indemnizatoria, si bien con matices. Entonces, pero claro está que nuestro diseño de relaciones laborales no se sostiene bajo un sistema de estabilidad absoluta. No hemos nacido al funcionamiento de la economía de este país bajo un sistema de estabilidad absoluta en el ámbito privado. De hecho, la Corte Suprema ha sido recurrente en observar leyes o convenios colectivos que pretendían establecer sistemas de estabilidad absoluta. Es decir, vamos a tener que salir de la pospandemia y allí la respuesta habrá que ver si va a seguir siendo de fuente estatal, con lo que vamos a quedar sujetos al color político del gobierno al que le toque organizar la salida de la pospandemia, por lo menos yo lo veo así, o si van a ser las propias partes interesadas, la negociación colectiva, a la que se le va a dar cabida de una buena vez para establecer las condiciones en base a las cuales se intentará reactivar la actividad económica y con ello crecer a través de nuevos puestos de trabajo. Por eso es importante tener presente esta herramienta de la disponibilidad colectiva. Tal vez sea necesario tomar nota de esos contenidos, fundamentalmente para el sector más afectado por la crisis, que han sido las pequeñas empresas en todos los ámbitos. Bien. Yendo a, digamos, luego de esta presentación inicial de la importancia del convenio colectivo como fuente, adentrándonos en el contenido del convenio colectivo y en su estructura, es muy importante destacar que el convenio colectivo tiene un ámbito personal de aplicación y tiene un ámbito territorial de aplicación. Esto no es un tema menor, aun cuando pareciera como una verdad sabida, digamos, claro, bueno, si es un contrato que se aplica en determinadas zonas del país, es lógico que va a tener un ámbito en el cual va a funcionar este instrumento normativo. Miren, como les decía, cuando seleccioné el convenio colectivo que rige en la actividad farmacéutica,
por la riqueza que tiene la negociación colectiva en ese ámbito, me encontré con una situación de, en el ejercicio de la profesión, yo ejerzo activamente la profesión de abogado, en varias oportunidades tener que contestar demandas en las que se invocaba mal el convenio colectivo aplicable a ese contrato individual. Una vez puede ser un error, dos, pero más de 2 veces en menos de un año, me llamó la atención a qué obedecía. Ya no estamos hablando alumnos de la carrera de grado que pueden tener alguna incertidumbre acerca de cómo seleccionar, sino que estamos hablando de colegas que están ejerciendo la defensa de un trabajador que quiere reclamar por sus derechos y que hace un mal reclamo, porque funda su reclamo en un convenio colectivo que no se aplica. Y ese fue el disparador para proponerle a César la utilidad de esta clase. Si ustedes ponen en Google convenio de empleados de farmacia, convenios de empleados de farmacia, les va a aparecer un convenio 414/05. Y ustedes pueden creer que ese es el convenio colectivo que se aplica a un trabajador farmacéutico que los fue a ver en defensa de su situación laboral porque dice que le pagan mal o porque fue despedido injustamente por la razón que fuere. Entonces, bueno, yo recuerdo, puede decir el abogado, que había que ver el convenio colectivo. Bueno, lo voy a googlear y aparece este convenio 414. Si uno no lee el convenio en su integridad y comete el pecado de ir a buscar solamente la escala salarial de ese convenio colectivo, que lógicamente es lo que muchas veces más nos interesa a los abogados laboralistas, la escala salarial para ver si al trabajador le pagaban bien el sueldo, vamos a cometer el error, tal vez, de creer que ese convenio es aplicable si no analizamos el ámbito personal y territorial de aplicación. Particularmente en esta actividad farmacéutica de la que les hablo, en nuestra zona rige un convenio colectivo diferente. Ahora lo vamos a ver cuando compartamos la pantalla. Un convenio colectivo 659/13 que tiene un ámbito personal de aplicación y territorial diferente al del 414/05, que a la vez poseen escalas salariales diferentes, categorías laborales diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante identificar quiénes son las partes del convenio colectivo. ¿Cuál es el ámbito personal de aplicación? Respecto de quiénes va a operar el llamado efecto erga omnes del contenido de las cláusulas del convenio colectivo. Y entonces nosotros sabemos que en nuestro país, por el diseño que tiene el régimen de convenciones colectivas de trabajo, bajo el paraguas protector del modelo sindical argentino, nosotros sabemos que los convenios colectivos de trabajo deben ser firmados en representación del sector trabajador por una asociación sindical con personería gremial. Y esto ha sido ratificado recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso de Naut contra Salta, Municipalidad de Salta, en donde ratifica esta posición de darle exclusividad al sindicato que goza de personería gremial. Sabemos que el sindicato con personería gremial es aquel que es el más representativo por poseer el mayor número de afiliados cotizantes en los términos de la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Pareciera que es muy simple decir, bueno, listo, ya sé quién es el sector trabajador, quién representa al sector trabajador. No, también puede haber complejidades en cuanto a la aplicación de un convenio colectivo por equivocar el sujeto que representa a los trabajadores. Ya vamos a ver por qué. Y por el sector empleador o empresario, nuestro sistema legal no tiene un mecanismo de selección
y sabemos que por la ley vigente un convenio colectivo puede ser celebrado por un conjunto o cámara empresaria, por un grupo de empleadores o también por un solo empleador, que nos va a llevar al terreno del convenio colectivo de empresa. En este ámbito de representación va a ser muy importante acreditar la capacidad de representación que tienen ambos sujetos que van a firmar el convenio colectivo. En el caso del sector sindical es más simple, porque la capacidad para celebrar ese convenio le viene dada por la resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, que le otorga la personería gremial a ese sindicato y le dice, mire, usted tiene personería gremial en todo el país, o usted tiene personería gremial en tales provincias, o usted tiene personería gremial en tales provincias y en tales ciudades. Porque estas situaciones se presentan en la negociación colectiva. Hay que ver entonces ese sindicato, porque acá hay una tendencia normal a la expansión. Todos quieren representar a todos, pero hay que ver si están capacitados para representar a todos. Entonces, es muy importante delimitar las partes del convenio colectivo. El sujeto que representa al empleador y el sujeto que representa a los trabajadores. En cuanto a lo que la ley de convenciones colectivas llama el ámbito de la negociación colectiva, nosotros podemos señalar como interesantes desde el punto de vista práctico para esta clase de hoy, básicamente la tipología que separa los convenios colectivos de actividad, los convenios colectivos de oficio o profesión y los convenios colectivos de empresa. Los convenios colectivos de actividad son los llamados convenios horizontales, convenios colectivos verticales. ¿Qué entendemos por actividad? Bueno, aglutina a todos los trabajadores que se desempeñan en una determinada actividad. Son los convenios colectivos prevalecientes en nuestro país. Entonces aparecen allí la actividad bancaria, por ejemplo, tiene un convenio colectivo que rige en todo el país. Convenio 18/75. La actividad mercantil, convenio 130/75. La actividad metalúrgica, la actividad del seguro, la actividad de la salud. Numerosos convenios verticales que se aplican en una determinada actividad. Y junto a estos convenios verticales aparecen los otros, que son de oficio o profesión, los convenios horizontales. Verticales y horizontales. ¿Por qué son horizontales? Porque atraviesan distintas actividades. Porque puede haber trabajadores de un determinado oficio o profesión que se desempeñan en distintas actividades. El viajante de comercio es la figura típica del convenio colectivo de oficio. Hay viajantes de comercio en numerosas actividades totalmente diferentes entre sí. En la actividad farmacéutica apareció un convenio colectivo de profesión. De allí la riqueza del ejemplo que les estoy mencionando. Siempre la actividad farmacéutica fue monolítica. Todos los trabajadores que se desempeñaban en una farmacia se regían por el mismo convenio colectivo. Hasta que aparece un sindicato de profesión que aglutina a profesionales farmacéuticos y a profesionales bioquímicos, y que pretende negociar colectivamente
en los distintos ámbitos de actividades, en la actividad farmacéutica, en la actividad de los laboratorios de análisis, en la actividad sanitaria de la salud, en las droguerías, en todos los lugares donde haya un farmacéutico o un bioquímico, este sindicato quiere negociar colectivamente. ¿Puede hacerlo? Sería la pregunta del millón. Para poder hacerlo tiene que tener personería gremial. Y esa personería gremial se la van a discutir, se la van a pelear otros gremios que representan a esa categoría. Y allí se dan conflictos. Allí se dan conflictos de representación que influyen en el alcance del ámbito personal de aplicación de un convenio colectivo de trabajo. Es decir, este sindicato de profesionales farmacéuticos, si quiere y encuentra un empleador que se avenga a firmar un convenio colectivo de alcance nacional, se va a encontrar con los cuestionamientos de otros sindicatos que se ven afectados por la aparición de este nuevo convenio y van a cuestionarle su falta de personería gremial en todo el país. ¿Se entiende? Es decir, esto del ámbito territorial y personal de aplicación no es un tema menor y es algo que uno tiene que observar dentro del contenido y de la estructura del convenio colectivo. Dentro de los caracteres del convenio colectivo como fuente, nosotros siempre decimos que es una fuente formal. Y es una fuente formal porque para ser válida, para poder aplicar un convenio colectivo, hay que cumplir un procedimiento previo que está establecido no solo en la ley de convenciones colectivas, sino también en la ley de procedimiento de la negociación colectiva 25.344. Esta formalidad del convenio hace que ese proceso concluya con la llamada homologación del convenio colectivo de trabajo, que es exigible para los convenios de actividad y para los convenios de oficio o profesión, no así para los convenios colectivos de empresa. En los convenios colectivos de empresa no es necesario homologar el convenio, sino tan solo registrarlo en el Ministerio de Trabajo. Pero en uno u otro caso vamos a tener un registro del convenio colectivo que le va a dar un número. Y este número tiene una importancia práctica muy importante. El número permite individualizar el convenio colectivo y a nosotros la ley de contrato de trabajo en su artículo 8, cuando tipifica al convenio colectivo, a su eficacia como fuente del contrato individual, ¿qué nos dice la ley? Las convenciones colectivas que reúnan los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas no estarán sujetas a prueba en juicio. Es decir, yo no tengo que probar la existencia de un convenio, basta con que lo individualice adecuadamente. El problema es cuando estoy individualizando erróneamente porque elegí un convenio que no se aplica, como el caso del convenio que mencioné, 414/05 para la actividad farmacéutica, que es el que me manda Google cuando yo pongo convenio de empleados de farmacia. Ese convenio existe y está vigente, pero
para Capital Federal, algunas ciudades de provincia de Buenos Aires, algunas ciudades de Santa Fe, provincia de Córdoba. Es decir, no se aplica en el Chaco, no se aplica en Corrientes, no se aplica en Formosa y no se aplica en Misiones, que es por allí nuestro núcleo duro, digamos, de actividad como abogados o futuros abogados. Y unida a este carácter formal del convenio colectivo, aparece la cuestión referida a la vigencia del convenio colectivo. ¿Cuándo y hasta cuándo rige un convenio colectivo de trabajo? En los convenios de actividad y en los convenios de oficio, a partir de la homologación, entran en vigencia como regla general. En los convenios de empresa, a partir del registro del convenio, porque, como les decía, no es necesario homologarlos. ¿Y cómo sabemos que un convenio colectivo es de empresa? Porque además de llevar un número / el año en que se celebró, lleva la letra E. Entonces, sabemos que el convenio colectivo de empresa debe ser individualizado bajo su número de registro más la letra E. ¿Y hasta cuándo va a regir un convenio colectivo de trabajo? Y acá viene a auxiliarnos otra característica distintiva del sistema de relaciones colectivas de nuestro país, que es la ultraactividad de las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo, ahora vamos a ver, tienen un contenido que la doctrina, más allá de algunas opiniones disidentes, en general acepta que ese contenido refiere a dos tipos de cláusulas. Las llamadas cláusulas normativas, que son las cláusulas que rigen condiciones generales de trabajo, por una parte, y por la otra las llamadas cláusulas obligacionales, que son las que derivan de ese contrato y que rigen solamente entre los firmantes. Ese contrato al que el maestro Carneluti definió, y siempre reiteramos esta caracterización, como forma de contrato y espíritu de ley, se manifiesta en esto, en un acuerdo de voluntades colectivo en el que se pactan condiciones de trabajo que se aplican con efecto erga omnes a todos los destinatarios de sus cláusulas, trabajadores y empleadores de la actividad, del oficio o profesión o de la empresa. Y las cláusulas obligacionales que van a surtir efecto solamente entre los firmantes. Y allí aparecen, por ejemplo, cláusulas de paz social, dice la doctrina. Es decir, celebramos un convenio colectivo y nos comprometemos a no llevar adelante medidas de acción directa por un año, pero el sector patronal se compromete a no concretar despidos colectivos en idéntico plazo. Pactamos un aporte del sector patronal, una contribución para la capacitación de los afiliados a la entidad sindical firmante, por ejemplo. Y allí aparecen los descuentos que darían tela para toda una charla acerca del contenido económico que impacta en los convenios colectivos respecto de los destinatarios de ese convenio. Porque como consecuencia de estas cláusulas de paz social de contenido económico, los empleadores tienen que hacer una contribución al sindicato y los trabajadores no afiliados al sindicato tienen un descuento de sus haberes obligatorio que no puede ser evitado porque el empleador funciona como agente de retención. Entonces, cuando
vamos ingresando a el contenido del convenio colectivo, es donde, desde mi punto de vista, aparece la mayor riqueza del convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Y bueno, porque allí vamos a tener que ir a ver, bueno, en primer lugar, las escalas salariales, pero antes que las escalas salariales, las categorías laborales de ese convenio colectivo, que ahora inmediatamente vamos a empezar a compartir para ir viendo en el terreno de la práctica cómo, qué contenido, qué cláusulas normativas recepta un convenio colectivo como el de la actividad farmacéutica. Estas cláusulas normativas van a regir por un plazo de vigencia, pero van a continuar rigiendo por imperio de la ultraactividad impuesta por la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que se celebre un nuevo convenio colectivo de trabajo. Y cuando se celebre un nuevo convenio colectivo de trabajo, esa nueva fuente va a reemplazar a la anterior, y en esto quiero ser muy específico. Puede haber opiniones divergentes en este punto, pero personalmente voy a sostener que el nuevo convenio colectivo que va a reemplazar al convenio vigente puede modificar el convenio anterior en cualquier sentido, más favorable o menos favorable que el convenio colectivo anterior. Y esto no va a afectar los derechos de los trabajadores, porque no se trata de afectar derechos de trabajadores. Cuando tenemos bien presente cómo se relacionan entre sí las fuentes del contrato individual, nosotros sabemos claramente que la fuente estatal es piso mínimo. ¿Piso mínimo para qué? Piso mínimo para el contenido de los convenios colectivos de trabajo, que como regla general van a tener que establecer mejores condiciones que ese piso mínimo. Reitero, salvo hipótesis de disponibilidad colectiva tan excepcional en nuestro país. Pero luego va a aparecer el acuerdo de voluntades como fuente del contrato de trabajo. Y ese acuerdo de voluntades, si es superador de la ley y superador del convenio colectivo vigente al momento en que se pactó ese contrato individual, no va a poder ser cambiado ni por una ley ni por un convenio colectivo de trabajo. Lógicamente, estamos hablando de derechos adquiridos por un trabajador en el ámbito de su contrato individual de trabajo. Cuando eso sucede, el convenio colectivo no va a poder modificar el contenido más favorable que ese o esos trabajadores individual o plurindividualmente considerados en una empresa consiguieron en el ámbito de su contrato de trabajo. Ahora, si los beneficios, por llamarlos beneficios, si las condiciones de trabajo de un trabajador se rigen por el convenio colectivo de trabajo, ejemplo, tengo una antigüedad en el empleo de 2 años y el convenio colectivo dice que por 2 años me corresponden 17 días corridos de vacaciones, como vamos a ver ahora en el convenio que vamos a compartir. Llega el momento de gozar mis vacaciones, yo gozo 17 días corridos. ¿Por qué? Porque la cláusula del convenio colectivo es más favorable que la de la ley de contrato de trabajo, que establece 14 días corridos. Todo bien. Al año siguiente venció ese convenio colectivo
que me otorgaba los 17 días corridos, y se celebra un nuevo convenio colectivo de trabajo donde las partes colectivas deciden volver al sistema de la ley de contrato de trabajo. O, en vez de 17, 15 días corridos. ¿Esa cláusula es válida o no es válida? Yo sostengo, yo adhiero a la postura de que es válida, porque un convenio colectivo puede modificar uno anterior del mismo ámbito en cualquier sentido, siempre y cuando sean del mismo ámbito. Si es un convenio colectivo de distinto ámbito, solo puede modificar en sentido más favorable. Entonces, cuando el trabajador vaya a gozar sus vacaciones, diga, no, pero yo tenía 17. No, vos tenías 17 por el convenio colectivo anterior. En el convenio colectivo actual que rige nuestra actividad y que es el aplicable, las partes pactaron 14 días, igual que la ley de contrato de trabajo. Ahora, si el trabajador puso como condición, porque es un trabajador calificado, miren, yo quiero 20 días de vacaciones y si no me voy a otra empresa que me están ofreciendo mejores condiciones de trabajo, y él pacta en su contrato individual 20 días de vacaciones, no se lo va a modificar el hecho de que haya un convenio colectivo nuevo, porque ese mejor derecho es propio, está incorporado como derecho adquirido a su contrato individual. Finalmente, la tesis opuesta a la que sostengo es la que dice que los derechos se incorporan a los contratos individuales. Entonces, ese trabajador que venía gozando 17 días corridos, por más que se modifique el convenio colectivo, él ya tiene adquirido los 17 días. Es la teoría de la incorporación, sostenida minoritariamente, que, desde mi punto de vista, frena, limita, restringe, congela la negociación colectiva, porque pareciera ser que en determinados momentos ya no se puede revisar situaciones que en algún momento fueron de una forma y luego las partes colectivas necesitan que sea de otra. Y en esto, permítanme, no estoy haciendo el panegírico de hay que permitirlo. No, lo que hay que permitir es que las partes colectivas puedan pactar. Que las partes colectivas puedan pactar porque son las que conocen las realidades de los ámbitos en donde se van a aplicar estos instrumentos. ¿Estamos? Bien. Voy a compartir entonces. A ver dónde está. ¿Se hizo el milagro, César? ¿Aparece el convenio? Sí, sí, aparece, profesor. Bueno, muy bien. Ahora vamos a el tramo final de la clase y luego vamos a quedar abiertos a las consultas o preguntas que quieran ir formulando. Ahora vamos a ir mirando un convenio colectivo sumamente rico por la conflictividad que lo acompaña, conflictividad en el buen sentido, en donde desde las partes intervinientes ya vamos a poder señalar lo que desde el marco teórico intenté explicar en la primera parte de la clase. Fíjense, este convenio es publicado 2013, vigencia 2011, porque tenía una prórroga de un convenio anterior, y sigue vigente. Sigue vigente por imperio de ultraactividad. Me permito decir que dentro de todo es un convenio moderno,
porque cuando se encuentren ustedes el día de mañana en el ejercicio de la profesión, van a poder comprobar que la gran mayoría de los convenios colectivos vigentes vienen de la década del 70 y que solo se han discutido cláusulas salariales y muy pequeños ajustes de modificaciones de cláusulas generales de condiciones de trabajo. Los grandes convenios colectivos de actividad de nuestro país son de la década del 70. Entonces nosotros podemos encontrarnos que en un convenio colectivo de la década del 70 se le imponga al empleador el pago de un adicional por uso de computadora, por ejemplo. Claro, en la década del 70 era una rareza que alguien maneje una computadora, entonces había que pagarle un adicional al que sabía hacerlo. O que en la actividad metalúrgica se le obliga al empleador a pagar una copa de leche para evitar los efectos del manejo del plomo, del saturnismo. No se usan más esas herramientas, esas materias primas. Y siguen los convenios con estas cláusulas que han quedado absolutamente derogadas por el paso del tiempo. Solo a título de ejemplo lo digo. Así como también me permito señalar que los nuevos convenios colectivos tienen que empezar a hablar de cuestiones referidas a la incorporación de tecnología en serio, del régimen de teletrabajo, de perspectivas de género, es decir, de tantos temas de los que no se tenía ni idea en la década del 70. Bien, cuando vamos analizando el contenido de este convenio, fíjense quiénes lo celebran. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia en representación de los trabajadores. Y la Confederación Farmacéutica Argentina y la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia en representación de los empleadores. Antes de este convenio colectivo, la mesa de negociación estaba integrada por una tercer cámara patronal, que es la Cámara de Farmacias Mutuales y Sindicales. Es decir, un sector patronal que representa a los titulares de farmacias mutuales, como de los gremios, como la farmacia bancaria, como la farmacia de Luz y Fuerza, o de ciertas mutuales, de ciertos sindicatos que dentro de los servicios al afiliado tienen alguna actividad farmacéutica, los empleados de comercio también la tienen, pero por un conflicto con el sindicato, con este que se menciona allí, FATFA, Federación de Trabajadores de Farmacia, el sector de cámaras mutuales y sindicales se retiró de la negociación colectiva. Y hasta el día de hoy está retirado. Por lo tanto, este convenio colectivo no se les aplica a ellos. Se les aplican cláusulas de condiciones de trabajo del anterior convenio que siguen vigentes por ultraactividad. Licencias, permisos, categorías, pero salario no, porque el salario se pacta en este ámbito y en este ámbito esa cámara mutual ya no pertenece a esta mesa de negociación. Ahí aparece un primer conflicto. Pero también aparece un segundo conflicto en relación al sector trabajador. ¿Quién interviene? Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Yo les decía que esta negociación colectiva era monolítica. Desde el cargo más bajo del auxiliar inicial hasta el farmacéutico, todos estaban comprendidos en este convenio colectivo de trabajo. Hasta el año 2011, que entra a tallar este sindicato del que les hablé, denominado SAFIB, Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, que es un sindicato de profesión, que tiene la pretensión, y lo está logrando en este momento, de firmar
su propio convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué creen ustedes? Porque no se consideran representados por esa entidad sindical. Porque el farmacéutico, y siempre estuvo ahí, digamos, es un profesional, arregla con el empleador. No, hace muchos años que esto cambió y el profesional farmacéutico tiene una muy fuerte incidencia en el desarrollo de la farmacia con un cúmulo de tareas y no se sintieron representados por la entidad sindical. ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que pelearle la personería gremial, porque ellos se constituyeron como sindicato, pero no tenían personería gremial. Por lo tanto, no podían celebrar un convenio colectivo. ¿Y cómo se pelea la personería gremial? Bueno, como dice el amigo Larguirucho, peleando la personería gremial. Tengo que ir a cada ámbito territorial a tratar de afiliar farmacéuticos a mi sindicato y en algún momento hacerle el cotejo de representación a la entidad sindical que hasta ese momento los venía representando como un sindicato de actividad. Tarea ciclópea, es decir, remar en dulce de leche, ir a discutirle la representatividad sindical a un sindicato establecido durante décadas en nuestro país. Pero lo han hecho. Y han obtenido personería gremial en distintas zonas de nuestro país. No tienen una personería gremial general, como si la tiene este sindicato, esta federación. Bueno, donde le han peleado y donde le ganaron la personería gremial, están negociando un convenio colectivo de trabajo. Por lo tanto, al corto tiempo, esto lo conozco porque estoy participando en esa comisión paritaria, al corto tiempo probablemente tengamos un nuevo convenio colectivo en la actividad farmacéutica de oficio o profesión. Horizontal. ¿Por qué? Y porque hoy firman con estas cámaras, pero luego van a firmar, van a intentar firmar con otras cámaras patronales de otras actividades. De la Confederación Argentina de Clínicas y Sanatorios, qué sé yo, de la Cámara que aglutina los laboratorios de análisis clínico, de la Cámara que aglutina las droguerías. Allá donde haya un farmacéutico o un bioquímico, ellos van a intentar obtener ese espacio para representar esa categoría y cuando logren hacerlo, negociar colectivamente. Bien. Vamos al artículo. Yo estoy pasando de largo porque ya estoy en 1:10, pero quiero cerrar la presentación de este tema y luego escucho las preguntas que se puedan formular. Fíjense un tema central del convenio colectivo, las categorías laborales. Estas son condiciones generales de trabajo. A ver, dentro de una empresa... Carlos, te interrumpo. Tenés 242 participantes, así que continúa porque está en su pico la exposición. Continúa tranquilo. Ah, bueno. Por favor, porque estamos en el pico, 242 participantes, es todo un éxito. Por favor, no abandones, gracias. Esto está, pequeña digresión, esto está arreglado con César, que es un amigo de toda la vida, y él hace esta suerte de estímulo en el desarrollo de la clase, rememorando lo que nos gustan los actores, digamos, que tener público, que aplaudan, bla, 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 vivimos del aplauso. Entonces él mete el bocadillo ahí, pero yo les pido que si ustedes vuelven a estar en otra charla mía, en alguna oportunidad del Departamento de Derecho de la Empresa, esta situación se va a volver a repetir, chicos. Y ustedes tómenlo como un uso y costumbre de la facultad, que no viene mal, digamos, hoy que ya los usos y costumbres están bastante venidos a menos. Bien. Entonces les decía, aparece las categorías. Y aparece acá el profesional farmacéutico. Farmacéutico, director técnico. ¿Sí? La autoridad máxima de la farmacia.
Históricamente el farmacéutico era el dueño de la farmacia. Digamos, quienes acumulamos algunos años más que todos ustedes, dentro de los cuales me pongo en el tope de la lista, en el barrio el farmacéutico era el dueño de la farmacia, era el que estaba atrás del mostrador, el que hacía la receta, el que preparaba. Bueno, esto cambió notoriamente y no hace falta demostrarles lo que son las redes de farmacias que hoy existen en todo el país. Podría ser un poco de pasar el chivo y nombrar a uno o nombrar a otra, no hace falta. Entonces, en esa organización empresaria tan compleja, lógicamente que el farmacéutico ya no va a ser el dueño de la farmacia, es una sociedad anónima que cotiza, vaya a saber en dónde, y tiene que tener personal jerárquico en relación de dependencia para conducir el establecimiento. Y ahí aparece en el tope de gama el farmacéutico director técnico, que tiene además un requerimiento legal, porque la ley de farmacias del país establece como imperativo legal que al frente de una farmacia tiene que haber un farmacéutico, no un contador o no un idóneo en relaciones laborales. Tiene que haber un farmacéutico y tiene que estar puesto su título de farmacéutico en el establecimiento. Entonces allí aparece en el tope de gama este farmacéutico en la escala de categorías. Y la escala va mostrando otras categorías laborales de jerarquía inferior. Personal en gestión de farmacia. ¿Y qué hace el convenio colectivo respecto de estas categorías? Hace un par de cosas. Primero, caracterizarla, es decir, para ser personal en gestión de farmacia, tiene que suceder tal cuestión. Por ejemplo, como dice el artículo 1, haberse desempeñado en tareas correspondientes a la categoría inferior, gestión de farmacia, durante 5 años o 7 años, de acuerdo a si es en más de una farmacia. Es decir, le establece el convenio colectivo requisitos para poder gozar esa categoría, pero a la vez le establece las obligaciones. Le dice, ese personal va a ser el responsable de tal cosa, o va a tener entre su cúmulo de tareas tales. Y a esa categoría que el convenio colectivo va describiendo de mayor a menor, fíjense, serán funciones inherentes al personal del grupo segundo, atención al público, facturaciones a obras sociales o entidades, bla, 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 control, reposición, acondicionamiento, almacenamiento de medicamentos. ¿Qué va a pasar cuando un trabajador esté en una categoría inferior, pero realiza estas tareas? Vamos a estar en el terreno de la deficiente registración de ese contrato de trabajo y en la deficiente remuneración de ese trabajador, porque haciendo tareas de jerarquía superior, está categorizado en una categoría inferior. Y acá es necesario comparar el convenio colectivo para que digan, ah, sí, al final no nos mintió Carlos Grillo. Comparar el convenio colectivo con la ley de contrato de trabajo, porque cuando yo les dije, el convenio colectivo regula cuestiones no previstas en la ley de manera más favorable, toda esta normativa que estamos señalando acá, que ustedes pueden leer, refiere en algunos aspectos a cómo se alcanza la categoría superior. Por permanecer en el tiempo cumpliendo una función, yo tengo derecho a pasar a una categoría superior. Esto es una novedad para los que estamos en la carrera de grado y analizamos la ley de contrato de trabajo. No, no es una novedad. Porque el artículo 78 de la ley deber de ocupación efectiva, cuando caracteriza el deber de ocupación efectiva, en la segunda parte dice que las tareas superiores serán consideradas como definitivas si hubiera desaparecido la causa
que motivó la realización de esa tarea y el trabajador continuara haciendo la misma. Es decir, una caracterización bastante general del derecho al puesto de trabajo superior, con una fuerte incidencia de la decisión patronal de decir, che, listo, desapareció el motivo por el cual un trabajador hace una tarea superior, vuelva nomás a su tarea anterior, usted no tiene ningún derecho adquirido. Acá sí, como sucede en la actividad bancaria, por ejemplo, en donde el convenio colectivo prevé que si el trabajador está 6 meses en el cargo superior de manera ininterrumpida, tiene derecho a la categoría superior inmediata o a la que está realizando. Es decir, el convenio colectivo toma nota de las particularidades del funcionamiento y le pone una mayor descripción a ese derecho a adquirir una categoría superior. Y lo caracteriza, le pone requisitos. Continúa la descripción y va a llegar hasta las categorías más bajas. Y luego van a aparecer las remuneraciones. Pero antes de ir de lleno a la diferencia de cómo el convenio colectivo regula el instituto de las remuneraciones, tenemos que señalar que a cada categoría de estas que pasé rápidamente, personal auxiliar, personal con asignación específica, bueno, todas las categorías que trae este convenio colectivo de trabajo, a cada categoría le corresponde un sueldo básico de convenio colectivo. Una remuneración básica, que es mínima. Pero nosotros hemos oído hablar de remuneración mínima en la ley de contrato de trabajo y en las leyes generales. Claro, cuando hablamos del salario mínimo vital y móvil. La fuente estatal establece un valor del salario mínimo vital y móvil, que en épocas de inflación lo va ajustando, lo va actualizando con el paso del tiempo. El convenio colectivo toma nota de ese salario mínimo vital y móvil que lo va disparando, que lo va empujando al convenio colectivo o a la escala salarial del convenio colectivo. Y entonces, cuando hay una actualización del mínimo vital y móvil, fuente de origen estatal, la fuente convencional toma nota, es el estímulo y dice, hay que negociar, acá hay que negociar. ¿Y qué hacen cuando negocian? Suben el sueldo básico. Lo que suben es el básico del convenio colectivo. Y por cuerda, al subir el sueldo básico, van a aparecer los adicionales de convenio colectivo que van a potenciar ese sueldo básico. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora vamos a ver, por ejemplo, que cuando en este convenio colectivo, a medida que pasa el tiempo, el trabajador cobra un adicional por antigüedad. Y ese adicional va subiendo, se va incrementando ese % con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque se está premiando, es un premio ese adicional. Se está premiando la permanencia de un trabajador en un puesto de trabajo. Y el convenio colectivo lo premia diciendo a mayor tiempo de duración de este vínculo, mayor va a ser el adicional. Pero después van a aparecer otros adicionales. ¿Ve? Acá se habla de la escala salarial básica. Este es el sueldo básico. Y deberán ser tenidos en cuenta, dice, para calcular y adicionarle los beneficios porcentuales o fijos que se determinen en la presente convención colectiva de trabajo. No se aplican los adicionales sobre el mínimo vital y móvil, no, se aplican
sobre el sueldo básico que establece el convenio colectivo para cada categoría laboral. Lógicamente, la categoría más alta tiene un sueldo básico más alto y el sueldo básico más bajo va a estar en la última categoría de jerarquía inferior. Acá está el escalafón por antigüedad. ¿Ven? 7% al año y va subiendo hasta llegar a un 50% cuando el trabajador se mantuvo 25 años en la empresa. Esto es un premio a la permanencia. Por eso se justifica ese adicional. Ahora, hay otros adicionales que tienen que ver con las particularidades de la actividad. La permanencia es un rasgo común a cualquier trabajador. Siempre dije, siempre creí que no hay nada mejor que un contrato de trabajo que se mantiene en el tiempo, que se alimenta de la confianza recíproca entre el empleador y el trabajador y que concluye un día con la jubilación del trabajador. Ya está, se cumplió el circuito armónico de empezar y terminar una relación laboral. Está muy bien que a mayor permanencia, mayor sea la adicional. Se está premiando esa decisión de ambas partes de haber sostenido ese contrato de trabajo. Sobre todo del trabajador de haber mantenido la confianza y su buen desempeño que hicieron que permanezca vinculado laboralmente con el mismo empleador a través del tiempo. Ahora, luego aparecen los adicionales propios de la actividad. Y lógicamente acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, uno que me llamó la atención hoy, adicional por tareas de perfumería. Por supuesto que en el convenio colectivo de camioneros sería un absurdo un adicional por perfumería, pero en este convenio está justificado, porque la farmacia obtiene mayores ganancias en ese sector de la farmacia, la venta de perfumes. Quien sea comprador compulsivo de perfumes sabe de lo que estoy hablando. Los valores que tienen hoy, un perfume de calidad, a mayor valor de venta, tiene que haber un premio para el trabajador que se desempeña en esa actividad o en ese sector del establecimiento. Miren por uso de motocicleta y o ciclomotor y o bicicleta. Y está muy bien, porque la farmacia tiene una tipología de envío a domicilio. Y ese envío o lo hace un motomandado o lo hace un propio trabajador del establecimiento. Y entonces, si el trabajador pone su vehículo, su bicicleta, su moto, tiene derecho a una compensación por el desgaste, más un adicional remunerativo por la tarea de desempeñarse en motocicleta, ciclomotor o bicicleta. Y así otras tantas cuestiones vinculadas a la materia de la remuneración. También en la jornada de trabajo aparece un dato distinto en este convenio colectivo. ¿Por qué? Porque la jornada, según la ley, según la fuente estatal, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Este convenio la fija en 45 horas semanales. Por lo tanto, el trabajador que realice una hora más que 45, esa hora además se cobra como hora extra. Porque la hora extra se genera no cuando supero la jornada pactada en el contrato individual, si es una jornada inferior, pero sí cuando supero los límites semanales establecidos en el convenio colectivo de trabajo, aun cuando esos límites semanales sean inferiores a los de la ley. Por eso también hay que mirar el convenio colectivo
Porque cuando viene el trabajador al que tenemos que asistir y asesorar y nos dice que hacía una jornada de 48 horas semanales, bueno, sabemos que tenemos 3 horas extras por semana que vamos a poder reclamar. Luego vendrá el tema de la prueba, que será materia de otra charla el día que así nos decidamos hacer. Y finalmente el terreno, el generoso terreno de las licencias. Las licencias. Acá vemos cómo el convenio colectivo, perdón, me faltó agregar algo. Cuando hablamos de los adicionales, en la ley, en la fuente estatal, no van a estar estos adicionales. La ley no refiere al adicional por antigüedad, la ley no refiere a los adicionales propios de la actividad o específicos de la actividad. La ley solo dice que integran la remuneración, así que tienen, en principio, calidad remunerativa, naturaleza jurídica remunerativa. Esto nos va a llevar al terreno, antes de entrar a las licencias, de ciertos contenidos de algunos convenios colectivos de trabajo que le dan naturaleza no remunerativa a ciertas prestaciones de contenido dinerario o fácilmente cuantificables en dinero. Y en algunos casos esto es manifiesto. Como siempre compartimos con los alumnos de la comisión, en el caso en que se pactan sumas de dinero no remunerativas tan frecuentes en los últimos 15 años en nuestro país, que por convenio colectivo se fijan aumentos no remunerativos, sumas de dinero que se pagan no remunerativas, y que la Corte Suprema, de forma reiterada, hasta el último caso de Díaz contra Cervecería y Maltería Quilmes, se ocupó de decir que esas sumas no remunerativas son inconstitucionales porque no se adecúan al convenio 95 de la OIT de remuneración. Muy bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando el convenio colectivo prevé algunos ítems como no remunerativos. Así como fulmino, cuestiono las sumas de dinero que se pagan como no remunerativas, habría que ver en particular ciertas prestaciones, como los viáticos en el convenio de camioneros, que si bien se expresan en dinero, tienen una finalidad de cubrir gastos que tiene el camionero cuando realiza su trayecto desde un punto de partida hasta su destino y tiene que comer o tiene que dormir. Y entonces, en lugar de decirle, bueno, tráeme todos los comprobantes y yo te pago lo que vos gastaste, y en tal caso el viático, por la ley de contrato de trabajo, no va a ser remuneración, el convenio colectivo decide, las partes colectivas dicen, mira, vamos a poner un sistema por el cual nosotros vamos a incluir una suma de dinero mensual, que le vamos a llamar viático, que es no remunerativo. Y con eso ya está que el trabajador cubre los gastos que realiza de alimentación, de pernoctada o lo que fuere, fuera de su lugar habitual en el que vive. Bueno, allí hay que mirar si lo que se está pagando tiene naturaleza remunerativa que el convenio se encarga de cubrir o si realmente es una suma que cubre una contingencia del contrato y no es consecuencia y no tiene naturaleza de contraprestación. Eso tiene que ver con las dificultades de los contenidos del convenio colectivo que se han ido presentando en los últimos 15 años por lo menos, en los que este tipo de cláusulas están sometidas a test de constitucionalidad y vienen siendo declaradas inconstitucionales por los tribunales del fuero laboral. Finalmente me quedan dos temas, el de las licencias, donde a texto expreso, allí el artículo 27 nos establece un mecanismo
de otorgamiento de días de vacaciones más favorable que la ley de contrato de trabajo. ¿Por qué? Y bueno, la ley son 14 días, acá son 17, hasta los 5 años, es decir, la escala es más favorable. Los 35 días corridos en la ley son a partir de los 20 años, acá son a partir de los 10 años. Entonces acá vemos cómo el convenio colectivo mejora una institución que ya está en la ley general con contenido expreso. ¿Qué hubiera pasado si el convenio colectivo no decía nada sobre las vacaciones? Íbamos a aplicar la fuente estatal mínima, imperativa, obligatoria, inderogable por voluntad de las partes. Acá no, acá el convenio colectivo, como dice el artículo 8 de la Ley de Contrato de Trabajo, mejora los contenidos de la ley, por lo tanto se aplica esto. Y después, bueno, un régimen de licencias con hipótesis no previstas por la propia ley de contrato de trabajo, algunas hipótesis no previstas, como la adopción, por ejemplo. La ley de contrato de trabajo no otorga una licencia por adopción, el convenio colectivo sí. Por donación de sangre, por mudanza. Es decir, peculiaridades, contingencias que pueden aparecer en el desarrollo de un contrato de trabajo y que el convenio colectivo toma nota y dice, vamos a ponerle un contenido normativo para que todas estas situaciones sean obligatorias, que estas tengan que cumplirse en el contrato individual. Bien, un último tema y cierro. El tema es, ¿qué sucede en ciertas actividades o establecimientos, para ser más precisos, en los que la actividad del empleador es compleja? ¿Por qué es compleja? Bueno, yo, digamos, dentro de un banco, toda la actividad es bancaria. Digamos, no hay una inmobiliaria dentro del banco, toda la actividad es bancaria. No hay un sector de salud dentro de un banco. Hay actividades en las que el proceso fabril, el proceso productivo, es complejo. Y son necesarias actividades, trabajos, servicios que pueden ser encuadrados en más de un convenio colectivo de trabajo. Y allí se genera una complejidad. Por ejemplo, la estación de servicio tradicional que conocíamos de vieja data, cuando éramos niños, era un surtidor de nafta y punto y aparte. A lo sumo se podía tomar un café, pasar al sanitario y se terminó. Hoy hay, dentro de la estación de servicio, hay un establecimiento que nos da de comer, tenemos una cantidad de actividades que suceden en ese sector de mini shop, mercantil, gastronómica. ¿Y qué hago con esos trabajadores? ¿Qué convenio colectivo les aplico? Bueno, esta es una cuestión no resuelta por la ley. La ley de convenciones colectivas no resuelve esto. Lo ha resuelto la jurisprudencia. Y lo resuelve estableciendo que se aplica el convenio colectivo de la actividad principal. Cuestión bastante difícil de establecer en actividades más complejas. Porque en una estación de servicio la actividad principal, ¿cuál es? El despacho de combustible. Por lo tanto, yo voy a aplicar el convenio colectivo que rige en las estaciones de servicio, punto y aparte. Y el trabajador no me puede venir a decir a mí, no, pero el convenio de empleo de comercio es más favorable porque la escala del vendedor está más alta que en el nuestro. Acá yo aplico el convenio colectivo principal de la actividad. Pero hay actividades que son más complejas aún, porque es difícil discernir
qué porciones de actividad intervienen hasta obtener el resultado del proceso productivo. Y acá entra a tallar con más intensidad aún esta cuestión de la actividad principal, pero la respuesta es litigiosa. Les voy a contar un caso y con esto voy a cerrar. Un caso que tenemos actualmente en trámite, hace ya un par de años, no lo podemos terminar todavía, de una fábrica de colchones. Una fábrica de colchones que funciona acá en mi ciudad, que un sindicato de la industria química vino a plantear que se aplique el convenio colectivo químico en ese establecimiento. Si yo hasta ese momento no tenía la más remota idea de cómo se hacía un colchón. A ver, puedo llegar a saber cómo se hace una paella, pero cómo se hace un colchón, la verdad, nunca supe. Allí, a partir de ese caso, me tuve que enterar del componente que tiene ese proceso productivo, en el que hay un sector químico inicial por la espuma, no me va a salir ahora, creo que es poliuretano, que se expande y que es el interior del colchón. Pero luego hay que forrar ese colchón, luego hay que enmarcar en madera ese colchón, luego hay que vestir ese colchón, luego hay que comercializar ese colchón. Es decir, que así nomás al pasar le nombré textiles, químicos, maderero y comercio. ¿Cuál aplico? La ley no resuelve esta situación. Estas situaciones son situaciones potencialmente litigiosas. Y de acuerdo al lugar en el que uno se tenga que parar en el conflicto, tendrá que reclamar la aplicación de tal o cual convenio colectivo de acuerdo a la posición que esté defendiendo. Y entonces nosotros tuvimos que tramitar, sin concluir, una acción declarativa de certeza contra el sindicato, a los fines de que un juez me diga si yo estoy encuadrando bien o no estoy encuadrando bien las relaciones laborales, los contratos individuales y las relaciones colectivas dentro de mi establecimiento. Porque, ojo, esto no solo impacta en los contratos individuales de los trabajadores, también impacta en la representación sindical dentro de la empresa. ¿De qué sindicato va a ser el trabajador que va a representar al colectivo de trabajadores del establecimiento? Veremos. Y ahí entra el conflicto de que hay intereses de ambas partes, de los sindicatos que quieren tener su incumbencia dentro de la empresa y del empleador que quiere ver con quién se va a relacionar colectivamente y qué convenio colectivo va a aplicar en su establecimiento. Bien, terminé. Esto era lo que yo tenía para... Esto es todo, amigos. Como dijo Bhagwani, son las 20:41. Ahora sí, quedo dispuesto a tratar de contestar las preguntas que aparezcan. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que puso de manifiesto una excelencia en el conocimiento y dominio del tema. Además, una claridad expositiva que deviene de su calidad actoral. Permítame que... Sí. Me mejoraste el día, Liliana. No, absolutamente, absolutamente. Esto pone de manifiesto muy claramente sus cualidades actorales, además del dominio del tema. Así que muchísimas gracias y estamos abiertos a todas las preguntas que todos los participantes puedan hacer. Elena Villú levantó la mano. ¿Puede habilitar el micrófono o hacer una pregunta por el chat? Hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Extraordinario ¿Qué tal? lo suyo.
Hay algo Muchas más gracias. que me quedó haciendo un poquitito de ruido, que es A ver. cuando hablabas de modificar algunas condiciones con un nuevo convenio. En Sí. particular hablaste de las licencias. ¿No te parece que cuando el trabajador ingresa, celebra un contrato individual bajo ciertas condiciones, y si esas condiciones son modificadas colectivamente, habría una modificación del convenio individual que requiere la autorización del trabajador? Yo personalmente creo que no, Elena, por esta cuestión. Cuando ese fenómeno sucede, es poco frecuente en nuestro Muy país por poco esta cuestión de frecuente, la sí. ultraactividad, yo entiendo que se da la hipótesis de sucesión normativa en el tiempo. Es decir, no hay conflicto de normas. Hay una norma que existió durante un momento, durante un tiempo, durante todo el tiempo que haya existido, que desaparece y que es reemplazado ese espacio normativo por otra norma que es de la misma jerarquía y en el mismo ámbito, el convenio colectivo de trabajo. Refuerza este enfoque personal y reconozco que hay, desde el punto de vista del principio de progresividad que se suele invocar, o desde esta teoría que era la doctrina Napoli de un integrante de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que sostenía la postura contraria, que decía no, todo lo que el trabajador ya gozó en su contrato ya lo incorpora como derecho adquirido. En la opinión doctrinaria esto es minoritario. La posición mayoritaria es lo de la sucesión normativa a través del tiempo. Y creo que tan es así, porque, por ejemplo, si yo estoy vinculado a un empleador, ingreso a trabajar y rige una norma estatal que regula el contenido del artículo 245. Como sucede en nuestro país, el despido sin causa. Y a mí me corresponde un sueldo por cada año de antigüedad. Continúo trabajando, pasa el tiempo y se modifica esta norma estatal y deja de existir. Por otra, como sucedió en la década del 90, con la ley 25013, donde se dio una particularidad, un defecto de técnica o de política legislativa para mi gusto, en que había trabajadores de dos categorías. El que empezó a trabajar antes del año 98 cobraba el despido según el 245, los que entraban a trabajar con la 25013 cobraban una indemnización verdaderamente miserable. Pero si una norma modifica el 245 y lo saca del escenario normativo, yo no puedo el día que me despidan después, no, pero cuando yo empecé a trabajar estaba el 245 un sueldo por año de antigüedad. Esa norma desapareció. Ahora, si yo pacto una condición contractual, la que fuere, lógicamente que no me la puede cambiar nadie. Es un tema de prueba. Eso es lo que yo creo. Pero ¿no sería, por eso sería pactar una condición contractual individual la aceptación de una determinada normativa convencional en el momento del ingreso? Es decir, es casi de laboratorio porque es rarísimo que se dé, digamos, pero... Sí, es rarísimo, pero no... La ley de accidentes, por ejemplo, que fue lo más... cuando se modifica la normativa de accidentes de trabajo, que cómo se estructuró, digamos, la nueva normativa, pero... Me quedo pensando, ¿no? A ver, si no me pueden modificar ciertas condiciones, no me pueden modificar la jornada en detrimento de mi jornada actual, no me pueden modificar el sistema de ascenso. Vamos a tomar este convenio, el convenio de farmacias, no me pueden modificar mi sistema de ascenso. ¿Por qué me modificarían? Estoy hablando de un trabajador en actividad, ¿por qué me modificarían ciertas licencias? Por ejemplo, yo entiendo que se produce de facto
un contrato individual bajo ciertas condiciones que no se podría modificar, pero no por el tema de un derecho adquirido, sino como una condición del contrato al momento de firmar el acuerdo o no firmarlo, bueno, no ser un contrato formal. Por eso nomás me queda haciendo un poco de ruido. Sí, yo sé que puede hacer ruido esto, pero te puedo dar otro ejemplo para que veamos que no es lo mismo. Cuando yo celebro un contrato de trabajo inicialmente, yo pacto mi jornada laboral. En el contrato de trabajo, en el convenio colectivo, viene el límite. El límite, es decir, no más de 45, dice este convenio colectivo. Pero yo puedo pactar una jornada laboral de 4 horas diarias. Sí. Con lo que, cuando se modifique el convenio colectivo, si modifican la jornada, a lo mejor a mí no me toca esa modificación de convenio colectivo. Ahora, cuando yo gozo las vacaciones, yo no pacto cuando ingreso a trabajar que voy a gozar tantos días de vacaciones. El empleador me las otorga porque está obligado a otorgármela, porque el convenio colectivo es obligatorio, imperativo para él. Luego, ese convenio colectivo desaparece. Al celebrarse un nuevo convenio colectivo, yo quedo sujeto a las cláusulas del nuevo convenio colectivo. Eso es lo que personalmente creo, y nuestra ley de convenciones colectivas de trabajo, tendría que encontrar el artículo, refiere... Sí, no hace falta, sí, no, es decir, habría como una cierta flexibilidad en modificar ciertas condiciones siempre y cuando no se toque el mínimo inderogable de la ley de contrato de trabajo. Así es. Bueno, depende de qué lado estemos, doctor, cuando esté en el litigio. Y depende de qué lado esté. Una pregunta más. Muy bien, muchas claro, gracias. soy abogado de sindicatos también, soy abogado de un sindicato, del sindicato bancario. Por lo tanto, veo desde los dos lugares, estoy viendo la cuestión. Todos estamos, depende del lugar, digamos. Depende del lugar, sí. Depende del lugar, gracias. Una consulta respecto a la retroactividad, hacen acá. ¿Se aplica a todo el convenio colectivo o podría ser determinado a algunas cláusulas? Si es posible la aplicación retroactiva. Sí. Respecto de es un tema bastante cuestionado, el de la retroactividad de las cláusulas de convenio colectivo. ¿Por qué? Porque lo que se suele hacer es, al momento de establecer una nueva escala salarial, si la negociación venía paralizada o estancada, hacer los efectos de esa modificación salarial desde meses anteriores. Es un tema que entra a tallar con la cuestión de la irretroactividad, la prohibición de aplicación de normas en forma retroactiva. Pero en algunos convenios colectivos ha sido admitido. Ha sido admitido por el ámbito, por quienes son los sujetos que han pactado y la eficacia que le dan al contenido de esas cláusulas. Gracias, de hecho, doctor. sucede que la recomposición salarial viene de meses anteriores. Hay otra consulta, dice, para determinar el convenio colectivo aplicable en lo que respecta al ámbito personal, hay que determinar primero el encuadre sindical con personería gremial del trabajador para después poder ver el convenio colectivo que le es aplicable. El tema es así. Nunca hay que confundir dos aspectos en materia de derecho colectivo del trabajo que son diferentes. Uno es la representatividad sindical y otro es el encuadramiento convencional. ¿Por qué? Porque un trabajador puede estar afiliado a un sindicato y en esa empresa o en esa actividad se aplica un convenio colectivo que fue firmado por otro sindicato que es el que tiene personería gremial. Entonces, para establecer el ámbito, de hecho esto sucede en todas las actividades, en la gran mayoría de actividades, que además del sindicato con personería gremial,
están los sindicatos con simple personería jurídica o simplemente inscritos, que no pueden celebrar convenio colectivo de trabajo. Entonces, al momento de aplicar el convenio colectivo, lo que tengo que ver es el ámbito personal de aplicación. Y el ámbito personal me lo va a dar el hecho de que esa entidad sindical firmante en el ámbito territorial en el que se quiere aplicar el convenio tenga personería gremial, lo que va a ser un requisito para que además el ministerio homologue ese convenio colectivo. Por lo tanto, la principal observación, entiendo, que uno tiene que hacer para contestar la pregunta es verificar precisamente estos dos ámbitos, el de aplicación territorial y si ese convenio colectivo está firmado por una entidad sindical con personería gremial. Porque puede suceder que una entidad sindical sin personería gremial firme un acuerdo de empresa más favorable para los trabajadores. Y la eficacia de ese acuerdo de empresas va a ser respecto de los trabajadores existentes al momento en que se firma ese acuerdo de empresa. Y si se pacta que además los futuros trabajadores que se incorporen se van a regir por este acuerdo de empresa, ese acuerdo no va a ser un convenio colectivo de trabajo, pero va a tener la eficacia de una mejor condición que se incorporó al contrato individual de cada trabajador beneficiario de ese acuerdo. Gracias, doctora. Acá hay otra pregunta que está vinculada con si se solicita información en la Subsecretaría de Trabajo, ¿pueden dar con exactitud cuál es el convenio colectivo aplicable? A ver, ese es un tema bastante complejo en la práctica profesional, porque el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene publicados en la actualidad, digamos, hoy son tiempos mucho más beneficiosos para los abogados, porque cuando por lo menos a mí me tocó empezar a ejercer la profesión, para conseguir un convenio colectivo había que tener un contacto en el sindicato que nos facilite una copia del convenio colectivo, que la cuidaban como tesoro por razones santas y non santas. Las non santas era el convenio se lo damos al abogado del sindicato. El que viene de afuera, que no tiene nada que ver, no sé, que consiga por otro lado. Esa es la cuestión non santa. Entonces era muy difícil hacerse del contenido del convenio colectivo y bueno, recuerdo inclusive colecciones de una época de Editorial La Ley que periódicamente publicaba los convenios colectivos, pero uno tenía que tener, son cientos, no recuerdo en este momento qué cantidad de convenios colectivos activos, vigentes hay en nuestro país. Si mal no recuerdo, alguna cifra que vi por ahí cercana a los 1000 convenios colectivos de trabajo. Entonces, hoy la información está en Internet. Uno busca el convenio colectivo y está, como dice siempre el profesor Miguel Massa, en Infoleg está la información bastante actualizada y bastante calificada. Ahora, cuando uno ubica el convenio colectivo, tiene que hacer ese ejercicio que dije al inicio de la clase. Analizar el ámbito territorial, el ámbito personal de aplicación, para ver si se adecúa a lo que yo voy a reclamar, digamos, si me resulta aplicable ese convenio colectivo o no. Gracias, doctor. Otra consulta. Con respecto al convenio colectivo de panaderos 478/06, en la que al buscar las escalas salariales en la página aparece pendiente de homologación. Si debo practicar la planilla de liquidación para la indemnización, lo puedo realizar en base a dicha escala, aun cuando esté pendiente de homologación. Qué pregunta fina. Voy a ser el malo de la película acá, pero creo que esta escala salarial va a entrar en vigencia, va a tener el efecto erga omnes una vez homologado
ese acuerdo salarial por el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque la homologación, y de esto nos habla la historia reciente, cuando digo la historia reciente, no me estoy yendo 8 años hacia atrás, no más de 8 años hacia atrás, puntualmente con el anterior gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo tiene una herramienta en su poder, que es una herramienta política. Esa herramienta es la facultad de homologar o no convenios colectivos. Y el requisito para homologar los convenios colectivos tienen que ver con pautas de legalidad, es decir, que el convenio colectivo no perfore normas de orden público. Por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos de las vacaciones, que establezcan vacaciones de, no sé, 10 días corridos. Ahí está perforando una norma de orden público, el ministerio no va a homologar ese convenio, o por lo menos esa cláusula no la va a homologar. Ahora, en relación a lo salarial, el efecto erga omnes creo que se adquiere cuando el convenio colectivo entra en vigencia. Y el convenio colectivo entra en vigencia a partir de la homologación. Por lo tanto, si todavía eso está en stand-by, puede ser por una demora del ministerio o por una conducta intencional del gobierno o del político de turno de no querer autorizar ese aumento por, entre comillas, el efecto cascada inflacionario que puede generar un aumento salarial muy alto, como ha sucedido. Digamos, en la actividad bancaria durante el gobierno anterior no se homologaba un convenio colectivo que firmó el sindicato bancario, la bancaria, con las cámaras bancarias en todo el país. Y no lo querían homologar por el efecto que provocaba en las demás mesas de negociación, establecer un porciento de esas características cuando se intentaba congelar salario, bajar los niveles de aumento salarial para que no se vea afectada supuestamente la economía general. Pero bueno, no sé si contesté o si está completa la respuesta. Muchas gracias, doctor. Estamos casi en el límite del tiempo por razones operativas de nuestro hospedador más que nada. Así que nos gusta muchísimo seguir conversando, pero tenemos un límite en este caso que nos lleva a tener que ir cerrando. Agradecemos muy a todos los participantes y bueno, seguramente que será convocado para que sigamos hablando de estos temas que generan tanta incertidumbre en todos los participantes, en los que conocen y no tanto el derecho laboral, seguramente que han generado muchas inquietudes. Así que nuevamente agradecemos desde el departamento, desde la Facultad de Derecho, su participación, doctor Carlos Grillo, y muy amable por su entrega y por su calidad de docente. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer. Acá quiero mencionar especialmente, bueno, estoy viendo, no los veo a todos, pero están los integrantes de la cátedra, por quienes tengo un cariño enorme, que la veo a Mavi, andaba Gaby por ahí, seguramente está la Leti también. Y bueno, señalar que en la comisión ya hace bastante tiempo Leticia es especialista en derecho colectivo, ella es la que aborda estos temas en las distintas comisiones, y yo me permití, este es el auténtico permitido del que hace una dieta, digamos, bueno, este es mi permitido de tocar este tema en forma general con el resto de los alumnos. Así que lo hizo muy bien el permitido, por lo tanto no va a engordar. No, espero que no, ya bastante está con lo que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Un gustazo, amable. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, César, Muchísimas gracias por acompañar siempre. Gracias a todos. Chau, chau. Agradecemos. Chau, hasta luego.